Noche en Twitter de Tomás Pérez Acle, este experto en datos que forma parte de la mesa social y que ayer escribió sobre la variante P1, que es la variante brasileña y si efectivamente puede producir una nueva pandemia. Sí. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención? Me llamó la atención los datos que entregaba el científico Tomás Pérez Acle. Primero sobre esta variante P1, como decía Lucía, que esta variante empezó a circular en Brasil. En Manaus, En claro. Manaus, en la zona norte de Brasil, no se controló eso. Y eso permitió que el 70% de la población de Manaus se contagiara con COVID y ahí empezó toda una mutación que Claro. sería una de las mutaciones que está afectando a Chile, al igual que la mutación de Reino Unido, y que eso sería también un índice del aumento de las personas contagiadas en nuestro país. Sí. Esta rápida escalada de personas contagiadas, según Pérez Acle y los datos que manejan ellos, se verían a estas dos variantes, la P1 y también la variante británica. La más peligrosa, por lo menos lo que se desprende del hilo, es la variante brasilera, porque las vacunas no surtirían el efecto esperado con esa variante, a diferencia del Reino Unido. Esta variante podría evadir los anticuerpos creados por el cuerpo y la vacuna. ¿En quiénes se vacunaron, por ejemplo? En quienes se vacunaron o quienes en ya quienes se han contagiaron, enfermado claro. de COVID, y podría evitar eso y mandar a muchas personas a la UCI. Lo interesante también que dice Pérez Acle es que se ha visto una disminución ya tangible de las personas mayores de 60 años que han llegado a las UCI. Eso sería una muy buena noticia porque las vacunas ya estarían dando un efecto acá en Chile, pero no para la mayoría. Él plantea también que estas cepas afectarían a las personas menores de 50 años y es lo que se está viendo ahora con el número de personas de esas edades que están en cuidados intensivos, Lucía. Sí, voy a leer uno de los trozos, por ejemplo. Dice, como vimos, la variante P1, que es la variante brasileña, no solo es más infectiva, o sea, se contagia más rápidamente, evade la respuesta inmune y produce mayor carga viral, sino que además en pacientes que se infectaron previamente puede producir un aumento de la letalidad hasta en 1,2 veces. Y esto a propósito de que, ¿te acuerdas la reacción y la conferencia que a las 3 de la mañana hace Angela Merkel? Sí, pues. La semana pasada, hablando de una segunda pandemia y al día siguiente sale pidiendo disculpas por su reacción. Es como que hubiera leído el hilo de Tomás, digamos. Yo hubiera reaccionado de la misma forma. De hecho, yo lo recomendé ayer y mucha gente me dijo, tengo miedo. Bueno, por supuesto, lo único que podemos decir es que efectivamente tenemos que seguir cuidándonos mucho. Y eso con las vacunas y sin las vacunas. Eso es muy, muy importante, porque además lo que nos cuenta Tomás en este desglose y también lo que ha estado rondando en los medios como BBC y otros respecto de la variante brasileña y la variante británica es cómo surgen de países donde el manejo de la pandemia ha sido nefasto. Es verdad que tras drásticas medidas, pero drastiquísimas medidas, en Londres se redujo la muerte por COVID. Ayer no hubo ninguna. Por primera vez. En 6 pero meses. Después de por primera vez generar medidas drásticas como nunca las habían tomado. Lo que pasó previamente es que el descontrol de la pandemia, tanto en Brasil como en Reino Unido, generó estas mutaciones. Y esto acompañado de otras cosas que permiten que se expande el virus. Como por ejemplo, no cerrar los aeropuertos cuando se recomienda mantenerlos cerrados. Esa es la manera, porque cuando tú dices Nueva Zelanda y la gente te dice, bueno, ok, ¿podríamos también nosotros actuar como una isla? ¿Podríamos cerrar nuestras fronteras? La única frontera abierta del aeropuerto. O sea, no es que somos una larga franja de cordillera, mar por el otro lado, poca frontera en la esquina. O sea, efectivamente podemos cerrarla. Entonces, la falta de control es lo que está produciendo hoy lo que se llama esta segunda pandemia. De todas maneras, ya es importante decirlo porque asusta, porque preocupa. Hay que continuar con los métodos de prevención. Los más importantes se sostienen el uso de mascarilla, la distancia física, el lavado permanente de manos, por supuesto que sí. De todas maneras, hay vacunas que están funcionando mejor que otras, hay vacunas que dan muy buenos resultados en distintos escenarios y que se produzca una segunda pandemia va a ser sobre la que estamos viviendo, pero no significaría que estaríamos de aquí a 10 años más en esta situación. No, eso también es importante. Sí, pero eso también es importante decirlo, porque de alguna forma surgen estas variantes ya con estudios que están funcionando sobre algunas cosas que se mantienen de aquella. Entonces es posible mantenerla si se continúan las medidas bajo control y esperar que en un año más
que en todo caso es lo que habíamos al inicio de la pandemia pronosticado también cuando no sabíamos que el desarrollo de la vacuna iba a ser tan rápido, ¿no es cierto? Que aquí a dos o tres años estuviéramos con la pandemia erradicada, ojalá. Oye, lo preocupante también es con esta variante brasileña que la OMS ya ha advertido que Brasil se puede convertir en una amenaza para la salud mundial. Por eso hay que cerrar el aeropuerto. Exactamente, por este mal manejo de la pandemia. ¿Y por qué? Porque permite que mucha gente se contagie y por ende el virus va cambiando debido a eso, va mutando para poder contagiar a más personas. Porque las personas que ya han sido contagiadas no pueden ser contagiadas nuevamente con la misma cepa general de manera va encontrando general. Nuevos hospederos, como se dice. Claro, y también tiene que modificarse por su naturaleza el virus. El virus quiere sobrevivir, no es un agente vivo, pero lo que quiere es multiplicarse. Exactamente, y por algo a nosotros nos vacunan con una influenza, dependiendo de la influenza que estuvo en el hemisferio norte, es la vacuna que nos colocan a nosotros. Entonces los virus siempre van mutando y siempre se van preparando las vacunas para el tipo de virus que va a afectar. Entonces, hay que tener mucho ojo, como decía Lucía, con lo que pasa en Brasil, con lo que pasa en Sudáfrica, que también está la variante sudafricana, lo que pueda pasar en Estados Unidos, que ahora con el gobierno de Joe Biden, al parecer la situación se ha controlado un poco más, pero acuérdate que estuvo completamente desatada. Entonces, no vayamos a hacer que con esta Periacle dice que podríamos llegar a los 10.000 a 12.000 personas diarias de contagio con estas nuevas variantes. Es en el hilo que estábamos conversando hace un rato. Entonces, la medida de cuidarse, quedarse en la casa, tratar de hacer los trámites en línea si es que se puede. Un colega me decía que quería cambiarse de plan en la ISAPRE porque estaba muy caro. ¿Y qué pasó? Que le dijeron, sí, pero podemos rebajarle este poquito. Y dijo, no, pero es que yo necesito que me lo bajen más. No, entonces tiene que venir a la sucursal. Claro, pero para contratar el plan más alto no tienes que ir a la sucursal, pero sí para venir para rebajar tienes que venir a la sucursal. Entonces, bueno, yo le dije que reclamara a la Superintendencia de Salud, como yo siempre reclamo a toda la superintendencia, y resulta, generalmente resulta. Yo creo que es una cosa que nosotros no hacemos mucho los chilenos, que es reclamar. Y reclamamos aquí. Yo reclamo aquí, pero no hago esos trámites que tú yo, por ejemplo, yo ya le he contado que en el CENAC una vez para un concierto de Roger Waters no me habían llegado las entradas, había comprado 5 meses antes las entradas, no me habían llegado, reclamé al CENAC, me llegaron 3 entradas más de regalo. Mira tú. Mira, así que excelente. Fui con 3 personas más 3 que invité. Así que quedé como rey ahí. Bueno, me ha pasado eso también en la superintendencia para que no te suban los planes, por ejemplo, en la ISAPRES, que están dentro de los titulares que vamos a conversar. También lo he hecho y no me han subido los planes. Entonces yo invito a la gente que trate de hacer todos los trámites, si es que se pueden desde la casa, si es que tienen internet, por supuesto, sobre todo a los empleadores, que se pongan la mano en el corazón y que si no pueden ir a buscar a sus trabajadores, que no lo hagan viajar 1 hora o 2 horas en el metro que no tiene ventilación, o que las microeléctricas, que son súper buenas, súper ricas, pero que no tienen ventilación tampoco, que aire acondicionado, tratar de evitar que la gente se desplace. Las constructoras siguen funcionando y el gobierno, no solamente los empleadores, ponerse la mano en el corazón. Ayer entrevistaban a una persona que tenía permiso esencial, decía su trabajo, ¿de qué se trata? Mueblista. Tú puedes decir mueblista, servicio esencial. Como lo decía ayer el doctor, el presidente del Colegio Médico de la región de Valparaíso. Las bebidas gaseosas son en realidad, me dije, como insumos la cerveza podría ser. de necesidad. Claro. Pero mueblista, y claro, porque tienen unas pymes que funcionan con 2 o 3 empleados, que necesitan sobrevivir también. Entonces, es tan importante, una vez más nos encontramos en el mismo escenario, estarle rogando. Y el Estado es que tiene que decir qué es lo que es esencial y que no puede ser el mismo. Todas las personas creen que es esencial su trabajo. Eso por una parte, porque es esencial para sobrevivir, porque no tiene otra manera de sobrevivir. Pero eso por una parte, el Estado va a reducir al máximo los permisos esenciales, pero por otro, por favor, de verdad, estamos un año más pidiendo y rogando y regateando medidas económicas que apoyen con transferencias directas a las personas, que apoyen a las pymes. De nuevo vamos a estar en agosto entregando el primer IFE de este año. Ojalá que no.